¿Quieres una tablet con la potencia de los famosos procesadores Intel N100 y que a la vez puedas utilizar en un momento dado como portátil y que además te permita emular un buen puñado de plataformas? Pues si quieres ver un portátil como este, quédate porque en la review de hoy vamos a ver la review del Chuwi H10 Max, un portátil tablet con la reputación de los Intel N100 que sin duda da mucho juego. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Esta tablet o portátil Chuwi H10 Max la podéis localizar en la página de Chuwi. En este caso probamos el modelo que incluye teclado y lápiz óptico y su precio a día de hoy sería 369 €, aunque con el código de descuento que os dejo en pantalla su precio final quedaría en 335 €. Os dejaré el enlace de compra así como código de descuento tanto en la descripción del vídeo como en el comentario fijado, por si os interesase su compra tras ver este vídeo. En cuanto a sus características, tendremos un cerebro formado por un procesador Intel N100, el cual ya hemos analizado en otras reviews del canal. Estamos ante un procesador bastante polivalente con 4 cores y 4 hilos, con una frecuencia máxima de 3,4 GHz. En cuanto a memoria RAM, tendremos 12 GB DDR5 de bajo consumo y un almacenamiento de 512 GB, lo que nos da una buena capacidad de almacenamiento. Como punto a destacar tendríamos una pantalla con resolución 3K de 2880 x 1920 píxeles, con una relación de aspecto de 3 medios y un tamaño total de 12,96 pulgadas. Todo esto con un grosor de tan solo 9 milímetros y con un peso total de 780 gramos. Tenemos otras características a destacar, como podrían ser que tiene compatibilidad con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2, así como también tendrá cámara trasera de 8 megapíxeles y cámara frontal de 5 megapíxeles. Todo esto montado sobre un sistema operativo Windows 11. En cuanto al desencajado de esta criaturita, lo primero que abrimos es la caja del teclado. Te viene por separado. Es un teclado con teclas bastante suaves y un pad de ratón de tamaño suficiente. Luego lo probaremos conectándolo con la tablet. Abriendo ya lo que sería la caja de la tablet, tendremos instrucciones en formato mapa del tesoro, que vienen con una sección en castellano, la fuente de alimentación obligada y por último lo que viene siendo la tablet, con una membrana protectora para la pantalla. Tras el gustirrinín que nos damos retirando esta lámina, podremos ver en esta tablet por la parte superior el botón de encendido, así como los botones para subir y bajar el volumen, y la rejilla por la que saldrá el aire caliente del interior de este dispositivo. En el lateral, muy importante, un USB 3.0 que no suelen venir en este tipo de cacharrejos, y un jack de 3,5 para unos altavoces o auriculares externos. Por la parte inferior tendremos la conexión magnética para el teclado que hemos visto al principio, y por último en el otro lateral tendremos un puerto mini HDMI para una conexión a monitor externo, así como 2 puertos USB-C, uno para carga y el otro para conexión de otros dispositivos. Al arrancar esta tablet, como es lógico, pasaremos por el proceso típico de configuración de Windows 11, tras lo cual tendremos una tablet con muchas funciones y con posibilidad de instalar aplicaciones de Windows. Lo primero que probamos es reproducción de vídeos en alta resolución, tanto de YouTube como de Amazon Video, con un muy buen rendimiento. Ahora llega el momento del acoplamiento del teclado, el cual se acopla de manera casi instantánea gracias a los imanes. Ahora, al abrir la tablet, podremos plegar la parte trasera de la misma para poder ponerla en posición típica de un portátil y de ese modo poder utilizarla, pues, como un portátil. Probamos de paso cómo se navega por internet, buscando información sobre ciertos sistemas de emulación que hemos tocado en otras ocasiones en el canal. Estaremos de partida ante una tablet polivalente que se puede usar como portátil y que podemos utilizar con una amplia variedad de aplicaciones. Como no, tampoco nos olvidamos de las cámaras, tanto la frontal, ¿quién es ese tío tan feo?, como la trasera, y aunque no son de tropecientos megapíxeles, cumplen su función de sobra y dan una imagen bastante nítida. ¿Tema de batería? Pues diría que su autonomía está en torno a 3 o 4 horas, aunque esto también depende de la aplicación que estemos utilizando, del brillo de la pantalla o del volumen de los altavoces. Pero más o menos esa sería la media. No es una autonomía muy bestia si lo comparamos con algunos portátiles del mercado, pero es más que suficiente. En tema de temperatura, pues se calienta menos de lo que yo esperaba, ya que los Intel N100 son caprichosos y suelen calentarse un poquito. En este caso, la disipación de calor es bastante buena, sobre todo porque la carcasa de la tablet es completamente metálica, algo que ayuda mucho a la disipación de calor. Lo último que probamos antes de empezar a jugar es el lápiz óptico que incorpora. Es un lápiz que hace las veces de ratón y que nos permitirá tener bastante sensibilidad a la hora de poder utilizarlo para cualquier uso típico de un ratón, aunque donde le veo potencial es en
en edición de fotos o para poder dar rienda suelta a nuestra parte más creativa, pudiendo trazar o dibujar lo que nos apetezca. Abrimos Paint y dibujamos lo que viene siendo una cara. ¿Qué os habéis pensado? Con un resultado perfecto. Lo último que probaremos, como es lógico, es la vertiente como dispositivo para videojuegos. Enlazamos por Bluetooth nuestro mando de juegos y nos ponemos a probar. Para los que no hayáis visto las reviews de dispositivos con procesador N100 que hemos tenido en el canal, resumiendo un poco, funcionan bien los juegos estilo retro y hasta cierto punto funcionan con cierta solvencia juegos que no sean de última generación como podrían ser Tomb Raider o Deus Ex Human Mankind. Y no, para los que me preguntáis una y otra vez, os adelanto que Fortnite no funciona bien. Aun poniéndolo en calidad mínima, da de vez en cuando unos tirones bastante curiosos. Ya el tema de la emulación es tema aparte y es que en este campo los N100 son bastante resultones. Probando el sistema RetroBat, vemos que esta tablet nos permitirá emular una bestialidad de plataformas, yendo desde las plataformas clásicas y llegando hasta consolones como Dreamcast y PlayStation 2, teniendo como techo Wii U, con lo que tendremos un elemento perfecto para un proyecto de consola o arcade retro. De hecho, se podría encajar como pantalla para una mini cabina arcade. Por último, tendríamos las pruebas de funcionamiento conectando un monitor externo a través del puerto mini HDMI que incorpora esta tablet. La podemos conectar a una pantalla externa con un resultado de 10, pudiendo jugar sin lag alguno a cualquier juego que funcione en esta tablet. Y para concluir, vamos a ver ahora, como viene siendo habitual, la lista de pros y contras. Como pros tendríamos una tablet polivalente que puede hasta cierto punto hacer las veces de portátil. En segundo lugar, destacaríamos que como sistema de emulación funciona bastante bien, más si utilizamos un sistema como RetroBat, con el que podemos sacarle bastante jugo. Y por último, el extra adicional que nos da ese lápiz óptico para cosas que un portátil normal no puede ofrecer. Como contras, pues pocas le veo. Quizás diría el tema de la autonomía de la batería, que es un poco justa. Por lo demás, estamos ante una tablet portátil muy decente que aprovecha el buen rendimiento de los procesadores Intel N100 para ofrecer un 2x1. En cuanto al precio, está en vosotros el ver si os merecería o no la pena su compra. Yo solamente os enseño lo que he podido probar. Espero que este vídeo te haya gustado o te haya servido. Si es así, deja un pedazo de me gusta y comparte, ya que ese es el mejor regalo para ayudar al crecimiento del canal. Comenta por aquí abajo y suscríbete si no lo estás, dándole a la campanita, para estar al tanto de lo que viene. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retrolovers! Para los que hayáis llegado hasta aquí, solamente un pequeño apunte. Estoy probando una nueva cámara, como os habéis dado cuenta si lo comparáis con la calidad de imagen de otros vídeos, así que os agradecería si me podéis compartir vuestra opinión acerca de qué os parece este cambio de la webcam que normalmente utilizaba con esta Canon EOS 700D. Es una cámara que ya tiene algunos años, pero sin duda yo creo que le daría un puntito de calidad adicional a lo que viene siendo el canal. Así que si no os importa, dejaros en los comentarios qué os parece este cambio.